Jeremías 18. Lecciones en la casa del alfarero. A. La lección en la casa del alfarero y la respuesta a ella. 1:1-4. Jeremías visita la casa del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Levántate y vete a casa del alfarero, como Dios a veces hacía con sus profetas. Instruye a Jeremías a aprender una lección a través de una lección viviente, algo de la vida diaria. B. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Al ver al alfarero trabajar, Jeremías nota un trozo de arcilla que parecía no cooperar. El alfarero decide empezar de nuevo, haciendo algo según le pareció mejor hacerla. Y el poder se manifestó en su manipulación de la arcilla, y la piedad en su reconstrucción de la vasija dañada. La arcilla de repente se estropeó, se retorció, no logró expresar el pensamiento del alfarero. Él vio que el alfarero no la abandonó. Morgan. 2:5-10. El derecho de Dios a tratar con su pueblo como le plazca. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? A través de la visita a la casa del alfarero, Dios le habla a Jeremías y a todo Israel, recordándole su derecho soberano de hacer lo que él quisiera con un pueblo estropeado o una vasija, aparentemente poco cooperativa. Y, como cualquier analogía, esta cifra no se puede aplicar en todos los puntos. En esta ilustración, la arcilla no tiene elección ni dimensión moral, mientras que la desobediencia de Israel fue elegida una y otra vez. La vasija de la casa del alfarero se estropeó, Jeremías 18:4. Israel se estropeó moral y espiritualmente delante de Dios. 2. Casas de Israel. Notablemente, Dios llama al reino del sur, que técnicamente no era el reino de las 12 tribus casas de Israel. Una razón era porque había verdaderos representantes de las 12 tribus entre el pueblo de Judá desde la migración de los piadosos de las tribus del reino del norte de Israel a Judá en los días de Jeroboam. 2 Crónicas 11, 13-16. B. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La ilustración del alfarero no solo demostraba el derecho de Dios a mostrar juicio, sino también su derecho a mostrar misericordia. Él era libre de trabajar con una vasija previamente estropeada si así lo deseaba. Sin embargo, también era libre de tomar de vuelta el bien que había hecho a una nación si hacían lo malo ante sus ojos. Y algunas traducciones traducen la palabra como arrepentiré. Eso está bien, si se comprende correctamente. Con Dios, el arrepentimiento no es un cambio de mentalidad, sino su respuesta constante de acuerdo con su naturaleza inmutable al cambio en la conducta de la nación. Fine B. 2. La lección de la casa del alfarero no era principalmente: Dios puede hacer lo que quiera. La lección principal es que Dios es libre de responder a su pueblo de acuerdo con su propia conducta y elecciones morales, y las promesas anteriores no restringen el ejercicio de su corrección o justicia. El hombre nunca está a merced de una deidad insensible, está en su poder arrepentirse y alinearse con los propósitos benéficos de Dios. Kundal. 3. La lección se trata de rehacer, para bien o para mal. Kidner. 4. La casa del alfarero le mostró a Jeremías que había una mente capaz de adaptar el método para enfrentar el fracaso, y de esa manera cumplir el propósito a pesar del fracaso. Morgan. Él no nos desecha del todo, sino que nos vuelve a poner sobre la rueda y nos hace de nuevo. Entrégate de nuevo a Dios.
Confiesa que has estropeado su obra. Pídele humildemente que te haga de nuevo. Meyer. 3:11. Diseño del plan de juicio. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Habla luego a todo hombre de Judá. La lección de la casa del alfarero tenía el propósito de reprender la falsa confianza de todo hombre de Judá y de Jerusalén. Creían que, dado que eran el pueblo del pacto de Dios, ningún daño podría acontecerles. Esto les facilitaba creer las palabras positivas de los falsos profetas. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Dios quería que la lección de la casa del alfarero los despertara del peligro del juicio inminente. Así como un alfarero modela el barro, Dios dispone mal contra su pueblo impenitente. Y dispongo mal, en el versículo 11, el verbo hebreo yos, rsv dar forma, tiene la misma raíz que alfarero. La elección es tan deliberada como para reforzar la conexión. La nación será moldeada por medio del exilio. Harrison. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. La lección de la casa del alfarero también podría tomarse como un estímulo, recordándoles que el arrepentimiento y la entrega a Dios no eran en vano. Dios era libre de arrepentirse del juicio si realmente se arrepentían de una manera significativa. Y noten cuidadosamente la regla cardinal de la profecía que se enuncia aquí, que tanto las promesas como las amenazas de Dios no son absolutas sino condicionales. Kundal. 2. Nótese la urgencia. Conviértase cada uno. Los hombres están bastante dispuestos a prometer que regresarán cuando hayan ido un poco más lejos, cuando, quizás, habrán superado toda posibilidad de regresar, pero, ahora, es siempre una palabra fea para ellos. Mañana, les gusta mucho más. Ahora, es un monosílabo que parece arder en sus pechos como un carbón ardiente, y por eso lo arrancan y lo arrojan. Spurgeon. 4. 12-17, la respuesta del pueblo y la respuesta de Dios para ellos. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará. Y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Judá estaba en el lugar trágico de sentir que era en vano arrepentirse. No se sentía en vano porque temieran que Dios no respondería como prometió. Les parecía en vano porque simplemente no sentían que valía la pena cambiar el pensamiento de su malvado corazón simplemente porque un profeta se los había dicho. Y puedes ahorrarte el trabajo de exhortarnos más, porque somos tan buenos como hemos de ser, y no nos apartaremos de nuestra resolución. Guarda tu aliento para enfriar tu caldo. Trap. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Dios responde a su respuesta con asombro. Ni siquiera entre las naciones había tanta insensatez y dureza de corazón. Era como dejar aguas puras, la nieve del Líbano, por aguas extrañas, un charco de lodo de inmundicia. Era como dejar un camino por una peligrosa senda donde los hombres tropiezan y caen. Y, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. El objeto de burla será más de asombro que de burla. Los hombres menearán la cabeza ante la estupidez poco común de la nación. Fain B. 2. El término sericot, silbido, o siseo, denota que la tierra se convertiría en un espectáculo tan impactante que haría que los transeúntes siseen asombrados. El versículo es notable por su sorprendente asonancia, con sus sonidos ese que transmiten la impresión de un siseo. Thompson.
3. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. El viento del este es el siroco, un viento seco y caliente que viene de los desiertos del este. Harrison. C. Les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Dios ordenó a los sacerdotes de Israel que bendijeran al pueblo de Dios, y parte de esa bendición era: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Número 6, 24-26. Pronto Israel sentiría la completa retirada del rostro resplandeciente y favorable de Dios sobre ellos. Sentían que no valía la pena arrepentirse, sería mucho peor para ellos si no se arrepentían. Y, cuando el Señor dice que les mostrará las espaldas y no el rostro, quiere decir que su rostro se ocultará de ellos. Fain B. D. La oración de Jeremías contra sus enemigos. 1. 18. El complot contra Jeremías. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. A menudo pensamos en Jeremías como una figura solitaria, un profeta que está solo por la causa de Dios. Es fácil olvidar que hubo muchos que competían con Jeremías por el oído de Judá y Jerusalén, con la esperanza de darles consuelo y ánimo cuando el mensaje de Dios, el mensaje a través de Jeremías, era él, de advertencia y juicio. B. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Este era, en parte, el mensaje de los falsos profetas. Si un hombre ostentaba el título de sacerdote, debía tener la ley. Si era considerado sabio, debía tener buen consejo. Si era llamado un profeta, debía de tener palabra de Dios. Esta era una mentalidad que prácticamente negaba la existencia de sacerdotes corruptos, ancianos necios y profetas infieles. Y Jeremías había sido implacable en su condena de las tres clases de funcionarios a los que se hace referencia aquí: sacerdotes, sabios y profetas. Probablemente sea una inferencia justa que fueron estos hombres de la clase dirigente quienes instigaron el complot. Thompson. 2. Un profeta posterior diría esto a la inversa: del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote, y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. Ezequiel 7:26. Se venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Los enemigos de Jeremías usaron la estrategia del ataque deliberado y la negación contra él. La estrategia no murió con los enemigos de Jeremías. Y irámoslo de lengua, en la lengua, así debería traducirse. La mentira y el falso testimonio son castigados en los países orientales, hasta el día de hoy, golpeando a la persona en la boca con un trozo de cuero fuerte como la suela de un zapato. Clarke. 2. 19-20. Jeremías aboga por sí mismo. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. Jeremías primero le pide a Dios que lo escuche, luego le pide a Dios que escuche a sus enemigos. Jeremías creía que el Dios justo, el Dios recto, vería que ellos estaban equivocados y que él tenía razón. B. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos. Jeremías le pide a Dios que recuerde que había orado por estos enemigos, y orado bien por ellos para que Dios apartara de ellos su ira. Este era el bien que él había hecho por ellos. Ellos pagaron ese bien cavando un hoyo para su alma. Y su herida le habría dolido menos si se le hubieran importado menos y, paradójicamente, hubiera orado menos por su gente. Kidner. 3. 21-23. Jeremías suplica contra sus enemigos. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos, y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Por tanto, entrega sus hijos a hambre,
dispérsalos por medio de la espada. Jeremías hace una oración violenta contra sus enemigos, pidiendo que se derramara sobre ellos todo tipo de crisis y calamidades, tanto en esta vida, queden sus mujeres sin hijos y viudas, como en la siguiente, no perdone su maldad, ni borre su pecado. Y su implacable oposición y la deliberada falta de comprensión de sus motivos le provocaron estas demandas de dura venganza. Kundal. 2. Esto está en el patrón clásico de los salmos imprecatorios, como los salmos 10, 35, 58 y 59, donde se ofrece una oración fuerte y violenta contra un enemigo. 3. Si bien tales declaraciones pueden constituir una revelación bastante impactante de la humanidad de Jeremías, son consistentes con otras maldiciones pronunciadas en el nombre del Señor, cf. Salmos 137. Noé. Harrison. B. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. El vínculo común entre Jeremías 18 y estos salmos imprecatorios es que llevan el anhelo de venganza a Dios, y se lo entregan a Él en lugar de tomarlo sobre sí mismos. Este es un impulso bueno y piadoso cuando alguien ha sido agraviado tan gravemente. Y, claramente, Yahvé no tenía la obligación de responder a cada palabra de su siervo. Cuando respondía, en ocasiones era con una palabra de aliento, 11, 21-23, y otras veces con una palabra de reprensión, 12, 5-6, 15-19. Thompson. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.